¿Qué es la inflación? ¿Cómo afecta el bolsillo de ustedes? Se lo explicamos aquí en unos instantes en Primera Plana. Karen Bujes, periodista independiente especializada en el sector turismo. Karen, bienvenida también a Primera Plana. Muchas gracias, Braulio. Un placer. Permanente de la inflación que pueda justificar esta expresión de la revista Inversión de que nos pone locos. Bueno, parece que la tendencia con el COVID ha hecho que haya un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Que hubiera un reajuste después de esa demanda, ¿no? Porque se aumentó el consumo y no estaba preparado. Entonces, en este desequilibrio, de ese 2%, ¿no? de esa tasa de inflación... Vamos a hablar de ello, efectivamente. Efectivamente, y sí que va a tratar de haber otra reunión, ¿no? Que no pase 20 años para que vuelva a ocurrir. Entonces... No se sabe, hay una incertidumbre grande, no se sabe si va a ser algo permanente, si no, porque al final depende también mucho del tema de la variante Delta con el COVID, la evolución que va a haber también respecto en todos los países, porque solo el 1% de estos países, que sobre todo mi compañero Álvaro va a hablar de ello, entiendo, que están en desigualdad, ¿no? Con bajos o bajos medios ingresos, solo el 1% está vacunado. Entonces esto al final no afecta a nivel global. Y claro, los países ricos, ¿no? Cuando en el G7 decidieron distribuir dosis de vacunación, al final no distribuyeron 11.000 millones de dosis, sino solo 1.000 millones. Vamos a ver los efectos precisamente de esta variante Delta en la situación de la economía internacional y concretamente de la inflación. Jean-Pierre, ¿qué ha provocado la inflación que vemos brotar a izquierdas y a derechas? Pero en la actualidad ha habido diversos factores, o bien una combinación de estos factores que han influenciado el aumento de la inflación basado en grandes estímulos fiscales monetarios impulsados por los bancos centrales de cada país, con fines de mantener el consumo y evitar justamente que se produzca este colapso económico. Claro, tenemos ya algunos elementos aportados por Karen, por Jean-Pierre. Ahora bien, los temores ligados a esta ola de inflación, por lo que comenta Karen, parecieran contenerse a partir de este rebrote de la inflación. ¿Qué tanto puede afectar efectivamente este posible rebrote a nivel internacional a la recuperación económica y como consecuencia en la inflación? Sale un poco de la norma de los últimos años, pero no sabemos si va a ser permanente, no sabemos si tenemos que preocuparnos, y uno de los atenuantes para preocuparse es precisamente que no sabemos qué tan fuerte va a ser la recuperación económica. Para incentivar la economía. Karen, en este sentido, ¿esos planes pueden ser un motivo que esté incentivando, notablemente en el caso de Estados Unidos, el rebrote de la inflación? Por supuesto, al final la inflación recibe la situación económica que nos encontramos, ¿no? No deja de ser una herramienta también de macroeconomía, ¿no? Y una forma también de equilibrar tanto el FED como el Banco Central Europeo. La Reserva Federal. Sí, de equilibrar, ¿no? todo lo que ha pasado de ese desequilibrio, ¿no? Por esta oferta y esta demanda durante la temporada del COVID. Entonces, sí está directamente relacionado, ¿no? Porque hay otras causas también que implican esta inflación, decida mover estos valores y también cambiar el tipo de interés para poder jugar un poco con esta parte, incentivar esa economía, ¿no? En que resurja, ¿no? Y aprovechar esta coyuntura, ¿no? Económica que estamos viviendo. Entonces, parte de las cosas positivas que tiene esa inflación es eso, incentivar la economía, es que haya más inversiones y sí que se pierde poder adquisitivo, que esto quizás es lo que les interesa sobre todo a los que nos están viendo, pero normalmente se tiende a equilibrar con el aumento de los salarios. Precisamente, Álvaro, lo comentaba hace unos instantes Karen, la presidenta de la Banca Central Europea, Christine Lagarde, ha tenido una reunión ayer jueves, han anunciado un cambio radical de la estrategia seguida por el Banco Central Europeo. Una breve pausa y en unos instantes más estamos de vuelta aquí en Primera Plana. La medida de Tripoli veut dire beaucoup pour les habitants. Bienvenidos a las noticias de France 24. Thanks very much for joining us. أهلا بكم في ثقافة في عدد اليوم. Ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine. ونسمع بين حين والآخر. Y en rechazo a las medidas. This storm has hit New York City a lot. Inflación o un estancamiento de la economía que sería aún más peligroso que un escenario de unos 2 o 3 puntos porcentuales mayor de inflación. Gracias, Álvaro. En todo caso, ya lo tienen ustedes. A la inflación hay que vigilarla como la leche en la lumbre. Karen, una pregunta. Decíamos, eres especialista en temas de turismo. Hemos visto el tema de las desigualdades, pero sin duda alguna, la inflación como la pandemia han afectado radicalmente, sustancialmente al turismo.
Así es, Braulio. Al turismo le afecta todo, es decir, cuando hay una percepción de inseguridad en un país, también le afecta. Cuando hay una percepción de que, en este caso, los precios están más elevados, también le afecta, ¿no?, a las intenciones de viajar. Y todo lo que ha pasado con la pandemia, de hecho, ha sido el detonante de ese desplome que se produjo en marzo del turismo, sobre todo internacional, porque sí que el turismo interno, ¿no?, sí que se ha potenciado un poco más. Y entonces aquí nos encontramos con la Organización Mundial de Turismo, que ha sido rotunda, y lo que nos dice es que hay que apostar por tecnología digital, que lo hemos ido viendo a lo largo de este año. Hay que apostar por aumentar la confianza. ¿Cómo podemos aumentar la confianza de los ciudadanos a viajar? Pues que los países tengan adaptados todas las medidas correctamente. Que las vacunaciones se amplíen, ¿no?, para que esté seguro, y que haya una comunicación, sobre todo muy abierta, entre el sector turístico y los ciudadanos respecto a cómo viajar, qué medidas hay. Y aquí también parte de ese empuje lo tienen los gobiernos, ¿no?, de facilitar y de dar esa sensación de confianza. Entonces, la tendencia ahora, el turismo internacional seguirá estando desplomado, por lo menos parece que hasta el año que viene no va a remontar. Sí que es cierto que, por ejemplo, el turismo interno sí que se está potenciando más. Países que se encuentran dentro de la Unión Europea han podido beneficiarse de ello, sobre todo con este pase sanitario digital, ¿no?, del COVID. Pero hay que aumentar la confianza. Pero la inflación a nivel, si se percibe ese aumento de precios, sí que puede quitar la intención de viajar, ¿no?, reducirla. Sin embargo, nos encontramos en un momento ahora donde se preocupan más por esa facilidad de viajar, ¿no?, por tener bien la documentación. No nos están fijando tanto en el tema de los precios, pero obviamente a países que se encuentran en más desigualdad sí que les va a afectar directamente. De hecho, en el Consejo Europeo, cuando se decidió qué países tenían que entrar para poder viajar, solo, por ejemplo, Uruguay en Latinoamérica ha sido uno de los pocos que sí que se puede viajar libremente. Entonces nos encontramos también con Marruecos, Canadá, aquí entran otras partes. Entonces, y todos los países tienen también el libre albedrío a la hora de decidir si tienen que cerrar fronteras, no tienen que cerrar fronteras, qué medidas tomar. Entonces la inflación como tal, por el momento, es una incertidumbre, como hemos estado hablando a lo largo del programa. Y bueno, vamos a ir viendo. Pues ya lo vieron ustedes, es un tema complejo, pero al mismo tiempo bastante interesante. Estamos poniendo ya punto final a esta primera plana. No me queda sino agradecer a mis invitados: Álvaro Zúñiga, de la Paris School of Economics, miembro del Laboratorio Mundial de las Desigualdades; a Karen Bujes, periodista independiente; y a distancia a Jean-Pierre Duslan, economista de la Universidad Paris Est, Marla Barlet, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos las gracias y les invitamos a otra cita aquí en Primera Plana.